Días atrás, en la mesa de análisis internacional aquí en Perspectiva, hablábamos de la misión de paz integrada por 7 países africanos que visitó Moscú y Kiev para contribuir a un acercamiento entre Rusia y Ucrania. La delegación, que pidió una solución pacífica al conflicto, luego de reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin, estuvo compuesta por el primer ministro egipcio, el canciller de Uganda y los presidentes de Sudáfrica, Senegal, Zambia y las Islas Comores, quien preside además la Unión Africana. También está involucrada la fundación francesa Brazzaville, cuyo presidente, el empresario Jean-Yves Olivier, acompañó la misión. Con las voces de Gustavo Calvo y Leo Harari tuvimos el lunes un análisis macro de por qué estos países africanos buscan abrir un nuevo camino hacia la paz, cómo se llamó esta iniciativa, y qué posibilidades tienen de lograr un cambio en una guerra que se ha ido extendiendo sin miras a terminar. Hoy les proponemos otra mirada para entender mejor cómo surgió esta misión de paz africana, un proceso que, según nuestra columnista Mercedes Sayagués, es digno de una novela de suspenso. ¿Cómo es esto? Bueno, en nuestro espacio Mirando a África vamos a comunicarnos ahora con Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, y es un gusto saludarlos desde Montevideo. Eso, te tenemos cerquita hoy. Vas a estar un tiempito por acá, así que es un gusto eso. Ya no tenemos diferencia horaria, casi no tenemos diferencia horaria. Y es un gusto reencontrarnos porque hacía ahora un par de meses, ¿no? Que no charlábamos, así que nos viene ideal retomar contacto ya con la cercanía geográfica incluso. Ya, y espero que la próxima entrevista sea en persona en los Acá, estudios de la radio. buenísimo, te esperamos, encantados. Bueno, Mercedes, a ver, decíamos que uno de los participantes, el presidente de la Unión Africana, estuvo en esta misión, pero la Unión Africana como tal no es que oficialmente esté involucrada como organización, ¿verdad? Correcto. Se han quedado un poco callados, digamos. El que ha liderado ha sido Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica. Bien, porque la Unión Africana, recordemos, reúne a 55 países. Claro, y ahí hay grandes divergencias entre estos países, no se ponen de acuerdo. Hay 30 más o menos que siempre votan la condena a Rusia y otros 25, o 25 y 25, 25 que se abstienen. Entonces es difícil para la Unión Africana decir que representan a todos. Es quizá más sabio que se queden un poco, que apoyen, porque toda iniciativa de paz merece ser apoyada, y que lidere Cyril Ramaphosa, en compañía de estos presidentes y países, cada uno identificado con una región diferente de África y con posturas diferentes relativas a los poderes hegemónicos o relativos a Estados Unidos, Rusia y China. Bien, ahí ya nos permite entender más. Te iba a preguntar, y contemos de dónde sale, ¿no?, esta idea de una misión de paz. Contanos más a propósito de quién es este empresario francés de la Fundación Brazzaville. Es un empresario y hombre de negocios que ha estado trabajando en África en el sector de minas y otros unos 30 años, probablemente más, hizo muchos contactos, es amigo de varios dictadores, como el dictador Denis Sassou Nguesso en Congo, por algo, en el Congo de Brazzaville, por algo la fundación se llama Brazzaville. Es un coleccionista de arte, especialmente de bronces chinos, y tuvo su papel como mensajero durante el fin del apartheid y también trató durante la guerra civil de Mozambique, o sea que ha tenido contacto como un negociador de rehenes, negociador para pagar rescates y que suelten rehenes, y en la guerra civil y en el fin del apartheid. Tiene eso en su crédito. Y hace unos meses se le ocurrió, su fundación se ocupa fundamentalmente de propuestas de paz, con el medio ambiente y conservación de los recursos naturales, y flotó la idea de una misión, no la llaman misión de paz ni de mediación, es un llamado a la paz con una agenda africana, que es África es el continente que más sufre por los problemas de exportación de fertilizantes y cereales de Rusia y de Ucrania. Eso ha generado inflación de los precios de la comida
e inseguridad alimentaria y también para los granjeros en Sudáfrica que les falta fertilizante para plantar. Entonces, uno de los primeros puntos sería garantizar la estabilidad de la venta, de la producción y la venta de fertilizante y de cereales, especialmente a África. Esto fue negociado por Turquía y las Naciones Unidas cuando a los 2 o 3 meses de haber empezado la guerra. Pero ese acuerdo tiene un problema y es que cada 120 días hay que renovarlo. Ujú. Eso no le da ninguna seguridad a los granjeros de Ucrania ni a las fábricas de fertilizantes de Rusia de plantar, cosechar, producir, si no saben si al cabo de 120 días Claro, podrán se va a renovar. cosechar y vender. Claro. Entonces, una de las propuestas era que fuera de 6 meses y eso haría mucho sentido y aliviaría el problema. Ahí, por las dudas, Mercedes, hago un paréntesis para tener una idea de la magnitud. En qué se ve en el día a día, en la vida diaria, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en África, teniendo en cuenta esto que señalás? Los precios de las comidas se han disparado, especialmente los cereales. Con el cereal tú haces el pan. Ujú. Así que Egipto, por ejemplo, depende totalmente de los cereales. Ha habido también sequía en todo el cuerno de África, no se ha producido maíz. También precisan más que lo habitual. Y después, para los granjeros y los pequeños agricultores, cuando van a plantar, no tienen fertilizante o el fertilizante está a un precio carísimo que no se lo pueden permitir. Entonces, eso va a repercutir en la calidad y la cantidad de las cosechas de aquí a unos meses. Bien, decíamos Mercedes, entonces la iniciativa surgió de este empresario francés a través de su organización, de su fundación, tiene antecedentes en esa materia. Ahora, una pregunta importante es ¿por qué estos países africanos deciden llevar adelante esta iniciativa, ¿no? En el caso de Sudáfrica, que tú lo decías, ¿no? Es el actor más relevante. eh, ¿Qué pasa? ¿Tiene que balancear mejor su vínculo con las grandes potencias, con Estados Unidos, con Rusia y con China incluso? Sudáfrica tiene que corregir el rumbo de la política exterior que ha llevado respecto a Rusia y la guerra de Ucrania, que ha tenido, digamos, no le permite llamarse neutral. Dice que es neutral, pero cuando vas a ver los hechos, Ujú. no está demostrando neutralidad. Y podemos ir a ver la cadena de hechos en el último año. Y eso llevó ahora a un casi enfrentamiento con Estados Unidos, que el embajador norteamericano en Sudáfrica, para 3 meses, acusó públicamente a Sudáfrica de haber embarcado armas y municiones en un navío ruso, el Lady R, que atracó en el puerto militar de Simonstown, que no debería haber atracado allí por causa de las sanciones y que descargó carga y llevó carga en el medio de la noche cuando además había cortes de luz, pero sucede y no se sabe el manifiesto y el gobierno no ha dado explicaciones. Cuando el embajador norteamericano en Estados Unidos dijo públicamente que él apostaría con su vida que Sudáfrica había embarcado armas, el presidente Ramaphosa dijo que abriría una comisión investigativa para saber qué se había llevado el barco. O sea, si el presidente no sabe o no dice y tiene que pedir una comisión que O sea, demorará serían, meses en la acusación es que hacer serían armas obviamente para Rusia. para Rusia. El Lady R es un navío militar ruso. Y ¿Y ahí cómo? Ramaphosa Simon, abrió esta comisión y tiene antecedentes, ¿no? De abrir varias comisiones. O sea, cuando... Esto es internacional. Cuando hay que encajonar un tema, se abre la comisión, ¿no? tiene más de 150 abiertas y pueden demorar meses. Es una forma de mandar el problema para el futuro. Pero a la vez, el día del aniversario de la invasión rusa a Ucrania, Sudáfrica hizo maniobras navales cerca de Sudáfrica, cerca del puerto de Durban, con Rusia, China e India, el día del aniversario, que A fue ver, ¿cómo es tomado eso? como El día día de del la aniversario invasión. de cuando se cumplía un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Exactamente, en febrero, el Sudáfrica se 24 de sumó a febrero. hacer maniobras militares con estos países. Sí, y eso fue en febrero. Al mes fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue a visitar a su homólogo en Moscú y declararon que era una visita para mejorar la preparación al combate
de las fuerzas sudafricanas y a intercambiar novedades sobre los últimos armamentos. Otra cosa a tomar en atención. Entonces, sucedió que Estados Unidos tiene para África una cosa llamada AGOA, que es el Acto para el Crecimiento y las Oportunidades de África, en la cual les ha quitado el arancel de importación en Estados Unidos a 1.800 productos. Es muy beneficioso para los países africanos. En particular, Sudáfrica le vende autos manufacturados en Sudáfrica, frutas, citrus y otros productos. Lo mismo hacen Namibia, Botswana y todos los demás. Y al ver esta cadena de hechos y de ofuscaciones, digamos, o falta de claridad, falta de transparencia de Sudáfrica, una comisión bipartisana de senadores republicanos y demócratas, que los demócratas, con tradición de apoyar a Sudáfrica, pidieron que se revisase AGOA y ver si que expira en el 25 y quizá quitarle esos privilegios a Sudáfrica porque está ayudando a Rusia. Eso sería gravísimo para Sudáfrica, porque Estados Unidos es el principal comprador de productos sudafricanos. Creo que son 15 billones de dólares que le vende cada año, comparado con apenas 450 millones que le vende a Rusia, que son frutas, nueces y cítricos, y que cada vez son menos. Y ahí es que el sector privado pidió una reunión con Ramaphosa y le dijeron que perder AGOA sería catastrófico para la economía de Sudáfrica. Y además va a haber una cumbre de AGOA este año, el 23, que estaba planificada para Sudáfrica, y Washington está sugiriendo que se cambie a otro país, porque ya Sudáfrica no está considerado como un amigo de Estados Unidos. Y Ramaphosa escuchó al sector privado y empezó a cambiar de rumbo. Por la primera vez, por ejemplo, declaró que Rusia había agredido a Ucrania al invadirlo. Y empezó a hablar de los temas de los niños raptados, los niños ucranianos que fueron llevados a Rusia y otros temas así que antes no hablaba. También hay dicotomía entre el partido en el poder, el ANC, que es más a la antigua, ¿no? Que todavía tiene la imagen de la Unión Soviética, donde muchos de ellos estudiaron, olvidándose también que estudiaban en Ucrania, que Ucrania era parte de la Unión Soviética, y otros sectores que ya no ven un mundo bipolar, sino que ven un mundo con muchos otros polos de hegemonía y de poder económico y político. Y entonces Ramaphosa empezó a corregir el rumbo y decidió que esta misión tenía que pasar lo antes posible y la llevó a cabo como el líder. También es una forma de ganar puntos con Washington. Interesante ese punto que señalás. Ahora te iba a preguntar, volviendo al principio, yo decía, tú señalabas que esto tenía varios componentes hasta novelescos, ¿no? Merece una novela de suspenso, nos decías. Hay cuestiones que dieron que hablar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el avión con personal de seguridad del presidente sudafricano, ¿no? Esa es una historia. Contanos a ver qué pasó ahí. Bueno, primero vamos a ver que todos los otros presidentes viajaron con delegaciones de 20 personas, 10 funcionarios, voceros, secretarias y demás, y 10 de seguridad. Comoros llevó apenas 4 de seguridad. Tenían 20 personas cada uno, daba para viajar en el tren. Ellos llegaban el jueves de mañana a Kiev, a Polonia, se encontraban a Varsovia, la capital, hacían una visita a cortesía al presidente, se tomaban un tren nocturno para llegar a Kiev en Ucrania. Cada uno con 20, una delegación de 20, entraban en el tren tranquilamente. Además de esos 20, Ramaphosa decidió llevar 120 más personal de seguridad en un avión por separado, un avión de South African Airways, donde iban 120 de seguridad con 12 cajas de armas, de cajas enormes de armas, y 10 periodistas. Gracias a los periodistas que estuvieron allí todo el tiempo, que tenemos la historia clara. Esta visita se preparó hace meses y hubo varios encuentros de la Embajada de Polonia con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fuerza Aérea y la Presidencia, en que la Embajada de Polonia dijo, estas son las reglas especialmente para personal de seguridad y armas.
Cada persona, cada arma tiene que tener un permiso en particular. Cuando aterriza el avión en el aeropuerto Chopin, hay pasajeros y armas no declaradas en Pretoria, sin permiso, y el gobierno polaco dice, no puede ser, esto no fue lo acordado. Y dentro, aparentemente, había armas que no eran armas defensivas, había armas ofensivas, había rifles con mira telescópica para snipers. Llevaron una unidad de especialistas en desactivar bombas. Como es, ¿viste? Es inaudito Sí, eso. sí, sí, sí. Ucrania tiene esos especialistas. Y tenían esas 12 cajas enormes con armas que no se sabía lo que había dentro. Los polacos dijeron, pueden desembarcar los pasajeros e ir a un hotel en cuanto que resolvemos el problema de los permisos sin las armas. Y el comandante de la fuerza, de la escolta de Ramaphosa, Wally Road, dijo, no, sin las armas no desembarcamos. Y los polacos dijo, pues entonces se quedan en el avión. ¿Sí? No pueden bajar con armas sin permiso, además no queremos más armas aquí. Por eso los sudafricanos, el general Wally Road decidió que se quedaban todos, incluyendo los periodistas, en el avión. ¿Y cuánto tiempo pasaron ahí? Y llegaron el jueves y después se suponía que el sábado iban a ir a San Petersburgo porque allí llegaban los presidentes. Llegaban el sábado de mañana para encontrarse con Putin. Pero ahí, cuando ya se empezaron a no saberse qué tipo de armas hay, los sudafricanos no aceptaron una fiscalización, de mostrar todo lo que traían. Ajá. Ahí Polonia dijo, es mucho riesgo para nosotros mandar este avión, porque ahí ya se pierde el control. El avión va a Rusia y después se vuelve directo a Sudáfrica el domingo. No se sabe lo que se queda ni quién se queda en Rusia. También los países por donde tenían que sobrevolar, como Estonia, dijeron que no les daban permiso. Sin saber lo que hay en ese avión, no le dan permiso. Y allí se hizo el impasse y empezó a correr el tiempo y al final ya no valía la pena. El domingo les dieron el clearance para que se volviesen a Sudáfrica, así que se pasaron desde el jueves de tarde hasta el domingo de mañana en el aeropuerto. La última noche sí decidieron ir a un hotel y se fueron todos al hotel. La embajada de Sudáfrica les trajo agua, hamburguesas, comida de McDonald's, papel higiénico, pasta de dientes y demás para que estuviesen mejor allí. En un momento, el general Roth hizo una conferencia de prensa el viernes y acusó al gobierno polaco de racismo y de querer sabotear la misión. Y ahí fue que el gobierno polaco dijo muy seriamente, dijo, este es el problema, que tienen pasajeros y armas no declaradas y tendrían que haber solicitado el permiso en Pretoria. Y la embajada de Sudáfrica se quedó callada, no dijo nada, porque saben perfectamente bien que en esto el gobierno polaco tiene razón. Mientras tanto, en Sudáfrica, la Fuerza Aérea le dijo a la prensa que ellos, la Fuerza Aérea, le habían avisado a la presidencia cuál era el procedimiento y que cada persona y cada arma tenía que tener una autorización. Eso Sudáfrica no lo ha negado, que tenían carga y pasajeros sin permiso. Ahora, y ha dado, me imagino, a todo tipo de especulaciones. ¿Cómo siguió después la historia? A ver, también está de fondo, algo mencionaste, ¿no? Pero vale la pena poner énfasis en el trasfondo del tema. ¿Por qué la cercanía entre Sudáfrica y Rusia, más allá de esta novela, ¿no? Que realmente esta es como la pintás. Bueno, el ANC, el partido en el poder, recuerda muy bien, hay una memoria histórica relativamente fresca de que la Unión Soviética apoyó la lucha contra el apartheid. Muchos de los cuadros estudiaron en la Unión Soviética, en Alemania del Este, en lo que era Ucrania en aquel momento, y mantienen una lealtad y un recuerdo de aquel apoyo. También Rusia no es un gran... no comercia demasiado con Sudáfrica, es insignificante lo que comercia, pero ha estado siempre tratando de venderle centrales nucleares de energía a Sudáfrica. Ramaphosa, Zuma, el presidente anterior, le había dicho que sí. Ramaphosa, cuando asumió, dijo que Sudáfrica no tenía capacidad económica para esos gastos, que son gastos enormes a lo largo de 20 años para centrales nucleares, y cortó ese deal.
Pero hay otras relaciones, por ejemplo, cada vez que un presidente o vicepresidente, el presidente Zuma o el vicepresidente de Ramaphosa pensaron que sus antiguas esposas divorciadas los estaban envenenando, eso es verdad, iban a Rusia y se quedaban 2 o 3 meses haciendo tratamientos, diciendo que la esposa, o una de las 7 esposas de Zuma se había insubordinado, lo había abandonado y había tratado de envenenarlo. Entonces también allí hay cosas opacas sobre por qué van y pasan 2 o 3 meses teniendo tratamiento médico en Rusia en vez de hacerlo en Sudáfrica, que tiene muy buena medicina. Y está la cuestión de la central nuclear, que siempre está por allí en el fondo, ¿no? Los rusos no tienen la esperanza. Y eso explica, y después también, Rusia tiene una mina de manganeso en Ujú. Sudáfrica, y el ANC tiene una participación, y cada vez que la ANC precisa dinero, la mina de manganeso le da dinero a la ANC para financiar las campañas electorales, para pagar los salarios. 1 o 2 veces al año los funcionarios de la ANC hacen huelga porque no les han pagado los salarios en 1 o 2 meses, y la mina de manganeso allí manda el dinero para que les paguen. O sea que hay otras cosas que no se saben, ¿no? Esta se sabe. También hay otro tipo de relaciones entre el ANC y Rusia. Bien. Mercedes, a ver, volviendo a la misión como tal, más allá de esta relación de Sudáfrica con Rusia, ¿cómo hay que leer esta misión? ¿Cómo dijiste que se la llamó? Para la paz, ¿no? Un Eh, llamado a la un paz. llamado a la paz. Pero ¿cómo hay que leer la misión africana? ¿Qué objetivos tenía, más allá de este contexto que nos señalabas? Bueno, hay varias lecturas y no son mutuamente excluyentes. Una, y es que es positivo que África empiece a asumir un protagonismo internacional y tratar de mediar en conflictos lejanos, pero que afectan al continente y a la población del continente. Que África vaya y argumente sus problemas y la solución a los problemas. Eso está bien, es positivo, y sobre todo en el contexto de ver la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Está claro que es arcaico, inoperante y que no Ujú. funciona, y que tendría que tener otra dinámica y tener otros países como miembros permanentes, que no los 5 que están ahora. Entonces, desde ese punto de vista, África empezó a asumir un protagonismo y con pedidos, digamos, abrieron la puerta a mediaciones más formales que pueden ser de Turquía o China. El Papa también ofreció mediar, pero está muy enfermo. En fin, otros países, Israel también podría mediar, países que además tienen mucha experiencia en mediaciones internacionales, porque no van a ser los presidentes quienes van a mediar, porque tienen otros trabajos para hacer en sus países. Y eso es muy positivo. Otra lectura que han hecho también en África es que estos presidentes debían ocuparse de los problemas domésticos más que tratar de los problemas internacionales, y todos tienen muchos. Incluso en Senegal, que era uno de los países más estables y democráticos, el gobierno de Macky Sall tuvieron protestas. Hace 2 semanas murieron 15 o 16 jóvenes baleados por la policía durante las protestas. Eso es muy inusual en Senegal, es un síntoma alarmante. Pero también hay quien ha dicho deberían ocuparse de las cosas nacionales primero. Pero es cierto que la cuestión de los cereales y los fertilizantes afecta el bienestar de la población. O sea que hay varias formas de leerlas. Y ahora, la otra es que es como un globo de ensayo. Avisar al mundo que es preciso, como dijo Ramaphosa, que esta guerra termine, y ahora dejar entrar a otros mediadores como China o Turquía, Israel y otros, los de Helsinki, el instituto que propició los acuerdos de paz de Helsinki y la distensión de las amenazas nucleares. Ese podría ser otro protagonista y que empiecen realmente a mediar. ¿Y qué evaluación se hace de lo que dejó la misión como tal o del éxito que puede tener más a mediano plazo? En África, ¿qué conclusiones se sacaron al respecto?
Es muy temprano para decir nada. Ujú. Eso se verá, por ejemplo, si después las Naciones Unidas pueden negociar que los acuerdos del fertilizante y los cereales sean por 6 meses y no por 120 días. Otros de los puntos fueron rechazados de plano. Uno de los puntos era el retorno de los niños ucranianos que fueron raptados por Rusia y llevados a Rusia. Putin dijo que se los habían llevado para protegerlos. Se acabó la conversación allí. Y en cuanto al intercambio de prisioneros y que Zelensky había propuesto, también Zelensky puso sus condiciones y dijo que no podían negociar en cuanto hubiera territorio ocupado. O sea, cada uno tiene sus agendas, sus condiciones y tratan de sacar provecho de esta mediación. Ahora se verá, yo creo que en las próximas 2 semanas se verá si hay cambios. Lo que Rusia también ha pedido es que vuelva a ingresar como al sistema de comercio internacional a través del SWIFT, porque uno de los problemas es que no le pueden pagar a Rusia porque no está en el SWIFT. Si eso, o sea, una concesión que se le haría a Rusia, eso lo veremos de aquí a 2 o 3 semanas. Mientras tanto, hay otros problemas acuciantes en el continente que esperan a estos presidentes. Para cerrar, te iba a preguntar, ahora lo que se viene próximamente es la cumbre de los BRICS, ¿no? El bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es en agosto, justamente, en Sudáfrica, y allí se espera la presencia de Putin, ¿no? Que de hecho anunció que concurrirá. Bueno, eso es un problema para Sudáfrica, que no se dieron bien cuenta del problema en el cual se metieron y están tratando desesperadamente de salir. Es lo Ajá. que en inglés se llama a hot potato, una papa caliente. Porque, ¿qué sucede? Si Sudáfrica invitó a Putin y la presidencia no se dio cuenta de que como Sudáfrica es signatario de la convención, del acto del Tribunal Criminal Internacional, y hay un mandato de captura por crímenes de guerra a Putin, están en la obligación de arrestarlo si Ajá. aterriza en Sudáfrica. No se dieron cuenta de eso cuando le extendieron la invitación. Y eso ya tienen experiencia, deben haber aprendido. Cuando vino el dictador de Sudán, Bashir al-Assad, que también tenía un mandato de captura, y vino a una reunión de la cumbre de la Unión Africana, a una cumbre de la Unión Africana, varias ONGs de derechos humanos pusieron un recurso en el tribunal recordando que Sudáfrica había firmado el acto y tenía la obligación de arrestarlo. El juez concordó que había obligación y Bashir tuvo que salir semi-escondido, clandestinamente, desde la base militar de Waterkloof, que queda cerca de Pretoria, escondido a las 6 de la mañana para que no lo arrestaran, un sábado, porque el lunes ya lo podrían arrestar. Tuvo que irse. Entonces, ¿cómo se les ocurrió invitar a Putin cuando ya tienen ese precedente? Lo que están en un momento también Ramaphosa dijo, leyó en una conferencia de prensa que Sudáfrica iba a rescindir su participación en el tratado. El tsunami de protesta nacional e internacional que suscitó fue tan grande que a las 3 horas salió Ramaphosa a decir que había sido un error, que le habían dado unos papeles, un texto para leer que estaba equivocado, pero que Sudáfrica no tiene intención de rescindir ese tratado. Y entonces ahora lo que están tratando de hacer es de mudar la reunión de BRICS. Brasil también es signatario, así que no pueden hacerlo en Brasil. Les quedan China o India. India no tiene ganas. India está jugando muy bien su neutralidad y amistad con todos los beligerantes. Les queda China. Entonces le han pedido a China que sea el anfitrión de la reunión y China está al estilo chino diciendo, bueno, veremos. Deben de estar negociando a cambio de que les pueden organizar la reunión en agosto en China. Porque China gratis no hace nada. Bien interesante, Mercedes, ¿eh? Todo esto que nos contás nos vino bárbaro, además, para continuar en el tema. Nos reencontramos, ¿te parece? Próximamente, entonces, incluso acá en el estudio, seguramente, aprovechándote que te tenemos cerquita. Quería decir una cosa, Sí. y es que en Sudáfrica las encuestas dan ya hace más de un año que hay una gran mayoría de la población de Sudáfrica, de todas las razas y las clases sociales y económicas, que apoya a Ucrania, que consideran que Rusia invadió a Ucrania. Así que también hay un desfasaje entre la política del partido en el poder y lo que la población piensa.
Y de hecho, otra de las anécdotas para una novela, a los 3 meses de haber empezado la guerra el año pasado, cuando estaban impugnando los mega yates los super oligarcas amigos de Putin, uno de estos yates se dirigió a Cape Town para atracar en el puerto turístico de Cape Town. Cape Town está en manos de la oposición. No, se opusieron al Lady R, al navío militar soviético, pero ese iba a un puerto militar que responde al gobierno nacional. Pero el puerto turístico sí. Entonces salieron, cuando se estaba acercando el yate, en lanchitas salieron activistas, mujeres ucranianas con las trenzas rubias y coronas de flores, y activistas de la paz con carteles por la paz, a impedir la entrada. Los trabajadores del puerto decidieron que no le iban a cargar combustible y fue tal la oposición que el yate dio media vuelta y se fue a las Maldivas. Entonces también tú ves que hay una oposición entre la población o que y que el partido en el poder no está escuchando porque tiene otros intereses. Mercedes Sayagues, periodista uruguaya radicada en Sudáfrica, nuestra columnista en Mirando a África. Gracias, Mercedes. Nos reencontramos en breve. Hasta la próxima.